si es así, ¿qué es lo que creen que debo hacer? Porque yo debo hallar este punto de aquí, dado entre el core axis y 90 menos alfa grados. Lo que debo hacer es una segunda rotación, parecida a la primera que hice por acá, a esta. Tengo que hacer una segunda rotación. Es decir, que en estos casos, las rotaciones van a ser el pan de cada día, por si acaso. Ok. Para yo saber que debo hacer una rotación desde el core axis, entonces yo deberé seleccionar el core axis, ¿no? Porque el core axis es lo que yo voy a empezar a rotar y luego voy a presionar control R. Según lo que ustedes están viendo acá y según la dirección de buzamiento de ese plano en amarillo, ¿cuánto es el azimut del rotation axis? ¿Cuánto debería ser el valor del primer parámetro? Porque tengo que hacer la rotación sobre y a lo largo de ese plano o línea en amarillo. Se los voy a dibujar aquí de manera didáctica y gráfica y ustedes mismos van a decirme los valores, ¿sí? En este caso, fíjense que a diferencia del anterior, por ejemplo, aquí, nosotros nos colocábamos aquí al frente de la dirección de buzamiento de ese plano de rotación. En este caso, este plano sobre el cual yo voy a rotar está buzando hacia el sureste. Por lo tanto, cuando yo genere la rotación de esto, yo voy a tener que mirar desde aquí hacia allá. Entonces, esa vista más o menos va a coincidir con el eje de rotación. Este vendría a ser más o menos el eje de rotación, ¿no? Una línea perpendicular al rumbo de ese plano amarillo. ¿Cuánto es este eje de rotación? ¿Alguien me da el valor, por favor? Ese es mi eje de rotación. ¿Cuánto es? Tendrían que ver el azimut, el rumbo y buzamiento de ese plano amarillo, ¿no? ¿Cuánto es el rumbo de ese plano amarillo? 19.7. Por lo tanto, el eje de rotación, ¿cuánto es? Más 90 grados, ¿no? Si acá es 19.7 grados más 90 grados, hacia allá es 109.7. Claro. Entonces, ese primer valor va a ser 109.7. Voy a tomar el core axis, control R, 109.7. Luego nos piden el planche of rotation axis, el planche del eje de rotación. ¿Cuánto debería ser ese eje de rotación? ¿Cuánto debería ser el planche de ese eje de rotación? Porque ese eje de rotación no es horizontal, está inclinado realmente. ¿Cuánto creen que debería ser? Lo voy a dibujar aquí. Si yo hiciera una sección acá, ese plano en amarillo, ¿cuánto está usando? 81.4 grados, ¿no? Hacia el sureste. Si eso está, yo estoy aquí, y eso está usando 81.4 grados, y el eje de rotación es este, el eje de rotación es este, está inclinado. ¿Cuánto es ese eje? ¿Cuánto es la inclinación de ese eje de rotación? Debería ser el complemento de eso, me parece, ¿no? 8.6 grados. Entonces, el eje de rotación sería, en realidad, menos 8.6 grados, así. De esta manera. Porque recuerden que el signo debe ser negativo. Primero que el valor. ¿Ok? Y después nos van a pedir la magnitud de la rotación. La rotación yo la quiero hacer ¿cómo? Desde aquí, 90 menos alfa grados. 90 menos alfa grados, en nuestro caso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es alfa?
Alfa nos dice que es un ángulo medido en la casa de logueo de 45 grados. Entonces, 90 menos alfa grados debe ser 45. Esto debe ser 45. ¿Ya? Entonces ese ángulo debería estar más o menos por aquí. Ese valor, ese punto. ¿Bien? Pero la pregunta es, según lo que yo estoy viendo acá, según este plano de referencia que yo les estoy dibujando, yo, el hombrecito allí, el giro hacia allá, hacia esa dirección como yo quiero hacerlo, ¿qué sentido tendría? Porque la magnitud de rotación es 45 grados, pero el sentido es clockwise o anticlockwise, es horario o antihorario. Si yo estoy mirando eso en las tres dimensiones, hacia allá, y el plano busa hacia aquí, hacia acá, ¿ya? De esta manera, al igual que lo hice en el caso anterior, ese movimiento tiene que darse hacia el suroeste. Y hacia el suroeste yo tengo esto, hacia allá. Entonces tengo que mover un punto desde aquí, así. Ese sentido es anti-horario. No aquí en planta, sino aquí en las tres dimensiones del espacio, tal cual yo estoy proyectándoles ahí como ayuda acá. Entonces, ese valor es antihorario. Los movimientos horarios en esas tres dimensiones, al momento de hacer la rotación, son valores positivos. De lo contrario, si es antihorario, es negativo. Bueno, probemos. El eje de rotación son 109.7 grados. Ya el Planck del eje de rotación, menos 8.6. Bien. Y la magnitud de rotación es 45 grados, pero como es un movimiento antihorario, debe ser menos 45. Si estoy en lo correcto, el punto que voy a obtener ahora debe moverse en esta dirección y debe posicionarse más o menos donde estoy enfocando ahora. Entonces voy a presionar OK y fíjense que salió. No me he equivocado. Ese puntito es el que yo finalmente necesito. Y ese punto es el polo del plano restaurado. ¿De qué plano restaurado? Bueno, de la falla, de esa falla, de este dato fila en verde que tengo aquí. Ahora quiero determinar el rumbo y buzamiento de ese plano restaurado. Bueno, tengo el polo, ¿no? Tengo el polo ahí seleccionado hacia el sur. Voy aquí, hacia arriba. Vamos a ver, calculations, planes from poles. Voy a generar el plano a partir de ese polo del plano restaurado. Ese plano que se acaba de generar aquí es el rumbo y buzamiento del plano restaurado. Ese es mi plano de falla. Fíjense que no tiene nada que ver con el VOH ni con el core axis. Tiene otra orientación, pero ya está restaurado, tal cual. Su posición original. Claro, aquí en este caso, bien, voy a agregar esto. Nos dice que ese plano tiene un strike o rumbo de 282.5 grados. Ya, voy a colocarlo aquí. Strike de 282.5 grados. Y nos dice que el dip es 50.6. Ok, 50.6. Pero normalmente estos datos se representan no con el strike, sino con el dip y el dip direction. ¿Sí? Con el dip y el dip direction. El dip direction a partir del strike y el dip que tenemos aquí, ¿cuánto es? Si el strike es 282.5, le sumo según la regla de la mano derecha 90 grados, tengo 372.5. Si le quito 360, debo tener 12.5 de deep direction. ¿Esto es coherente con lo que yo necesito encontrar? Yo creo que sí. Fíjense, aquí está la solución de ese primer caso. Ahí está, en celeste. Celeste azulado.
Ahí está. ¿Por qué la diferencia en decimales? Porque el resultado en celeste está trabajado con un programa llamado GeoCalculator, que luego les voy a mostrar, ¿ya? Que es un programa que sí calcula de manera con 2 o 3 décimas los valores angulares. Casi es lo mismo, diría yo. 50.6 a 50.58, Deep Direction 12.5 a 12.53. Está allí casi. Esa es la desventaja de StereoNet, de Ricard Mendinger, que en los ángulos trabaja con hasta un decimal. En cambio, en otros programas, como ya les voy a mostrar luego, con GeoCalculator se puede trabajar hasta con 2 o 3 décimas. En este caso, con 2, que es suficiente. En las rotaciones sí vas a tener que definitivamente colocar el signo, ¿no? Del planche del eje de rotación, ¿no? Del planche of rotation axis. Ahí sí vas a tener que colocar el valor negativo. Sí. Y el valor positivo o negativo en la magnitud de rotación va a depender enteramente de la posición con la que estemos viendo ese eje de rotación. Y dependiendo, claro, hacia dónde queremos rotar el dato. Ya les he explicado ello, ¿no? Entonces, si esa rotación en ese eje, en ese eje de rotación, en esa perspectiva, es horaria, para Folking es un valor positivo, cosa que todavía no nos ha pasado. En estos dos casos, en estas dos rotaciones que hemos hecho, hemos tenido sentidos antihorarios, por eso es que poníamos negativo. Para Folking en esos casos es negativo. Yo sé que cuesta un poco al principio todo esto, pero esto es lo más complicado en estos casos. Ni siquiera tanto la parte esta de, ¿no? De esto que hemos visto aquí, ¿no? Pero es satisfactorio porque esta metodología que hemos seguido poco a poco y que la vamos a seguir repitiendo, esto no cambia. Este es sus cimientos para auditar datos, para saber si otras personas, otros equipos, alguna máquina en especial ha medido o restaurado datos. Quiero ver si efectivamente lo han hecho bien. Si no coincide esto con lo que me entregan, entonces en alguna parte debe haber quizás un error o una toma de datos que no sea estándar, tal cual yo les he mostrado.